Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el mercado de bebidas, donde Corporación Linde, que tiene ahora nuevos dueños, Arca Continental, una poderosa transnacional mexicana, adquirió a fines del 2015 la mayoría accionaria de esta importante corporación que controla el 67% del mercado de bebidas. Al margen del precio pagado, al margen del valor de las acciones, al margen de las prácticas poco transparentes que llevaron una sanción a esta empresa de parte del organismo regulador, es decir, la Superintendencia del Mercado de Valores, queremos señalar en esta primera oportunidad la importancia y la rentabilidad que tiene esta empresa. Esta empresa es rentable para sus accionistas, ahora que son accionistas mayoritariamente mexicanos, pero que lamentablemente no significa rentabilidad para sus trabajadores, para los más de 3.500 trabajadores. Un indicador de la rentabilidad de la empresa está en relación a los ingresos que ésta tiene. En este cuadro presentamos una gráfica que habla por sí sola, cómo los ingresos a inicios del 2000 no pasaban de los 222 millones de soles y ahora representan más de 2.000, casi 2.500 millones de soles en lo que va del año 2016, ¿no? Esta gráfica es elocuente, habla por sí mismo de cómo en este periodo una corporación líder que está identificada con la forma de ser peruano, porque quien no ha tomado una Inca Kola, la bebida de sabor nacional, pero que ahora ya no es nacional sino es mexicana. Miren ustedes cómo se han incrementado los ingresos de una manera pues casi exponencial, ¿no? Otro indicador que tiene que ver con la fortaleza, el crecimiento económico de una empresa es un indicador que está relacionado con el patrimonio neto. El patrimonio neto es una cuenta del balance general donde de una u otra forma está formado por el capital suscrito y pagado, es decir, las acciones, la representación, el pago de las acciones, la reserva legal, las utilidades no distribuidas y evidentemente es el indicador que refleja cómo poco a poco, año a año, se ha ido fortaleciendo la empresa. Miren ustedes, en el 2004, de un patrimonio de 239, prácticamente se está alcanzando los 776 millones al 2016. Esto refleja de una u otra manera el fortalecimiento patrimonial, pero que lamentablemente no corresponde, o en todo caso no corre paralelo al fortalecimiento del patrimonio de sus trabajadores, que son más de 3.000, casi 3.500 trabajadores entre obreros, empleados y gerentes. Solo entre el 2008 y el 2016, este patrimonio se ha incrementado en 332 millones de soles, ¿no? Esto es importante señalar, está muy bien que se fortalezca el patrimonio, pero así como se fortalece y gana la empresa, también debieran ganar sus trabajadores. Trabajadores de la corporación que lamentablemente no perciben la participación de las utilidades como manda la ley. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, antes de llegar a la utilidad imponible, la empresa aplica una serie de gastos, en otras palabras, de beneficios tributarios que tienen las empresas, prácticas no transparentes, compras y ventas al interior de un mismo grupo, sobre todo en el mercado inmobiliario,
una serie digamos, de partidas que se descargan, que se descuentan para determinar la utilidad imponible, y esto hace que los trabajadores no tengan utilidades, que por el contrario perciban préstamos que en realidad no convienen a los trabajadores porque es de una u otra forma un enganche. Otro indicador que tiene que ver con este fortalecimiento de la empresa, que es clarísimo, los activos fijos. Esta es una empresa que prácticamente está distribuida a nivel nacional en las más importantes ciudades, y todo este crecimiento se debe en última instancia al sudor, al esfuerzo de sus trabajadores, que lamentablemente no están siendo correspondidos, que no están siendo de una u otra manera compensados con las utilidades que la empresa realmente obtiene y que ha permitido su crecimiento. Un indicador, repito, miren ustedes, son las inversiones en capital fijo. Miren, de un capital fijo, de un activo fijo de 189 millones de soles, al 2016 tienen más de 2.166 millones de soles. Este es otro indicador que nos expresa pues cómo se ha capitalizado, cómo han invertido, y estas inversiones que están bien y que deben ser de una u otra manera reconocidas, pero también la inversión más importante es en capital humano, es decir, en los trabajadores, con buenos salarios, buenos beneficios. Esto lamentablemente no está pasando, y esto ha significado que los trabajadores del sindicato más importante, en este caso Sinatrel, hayan llevado a cabo una paralización de 48 horas el 28 y el 29 de marzo pasado. Esta es la verdad, porque en última instancia es la otra cara de la moneda. La empresa gana, la empresa se fortalece patrimonialmente, adquiere más activos fijos, pero sus trabajadores no perciben las utilidades que debieran percibir. De una u otra manera, miren ustedes, cuando decíamos que esos activos fijos están distribuidos a lo largo y ancho del país, con plantas que van desde la más moderna, en Pucusana, que eso significó una inversión superior a los 200 millones, y que en la práctica, 200 millones de dólares, que en la práctica está distribuida pues en Arequipa, en el Cusco, en Iquitos, en Huacho, en Huancayo, Lima, Zárate, Callao, donde de una u otra manera estas inversiones, este crecimiento, esta presencia de Corporación Líder, en última instancia, ¿cómo se financia? Con las utilidades no distribuidas de los trabajadores, con el excedente generado de los trabajadores, es que tenemos estas inversiones que tienen que ser depreciadas, que tienen que ser descontadas, y que afecta evidentemente la distribución de las utilidades, y la empresa lo que hace es otorgar préstamos que son cuestionados por los trabajadores. Estamos hablando de una empresa líder en cuanto al mercado de gaseosas y bebidas. ¿Por qué? Como ustedes verán en este cuadro, es una empresa que envasa, distribuye a nivel nacional Inca Kola, Coca-Cola, Fanta, Crush, bebidas energizantes, Sprite, ¿no? O sea, un mercado súper rentable. Vamos a tocar en otro escenario, en otra oportunidad, ¿cuánto paga por el agua esta empresa? En realidad creemos nosotros que los bajísimos precios que paga esta transnacional por el agua hace pues que en última instancia tenga bajo costo de producción, ¿no? Porque el agua es el principal elemento conformante de las gaseosas y las bebidas, llegando a lo paradójico que un litro de gaseosa cuesta más que un litro de combustible ponderado, promedio. Pero bueno, estas son las bebidas que se venden, estas son las bebidas que se envasan, que se distribuyen por esta transnacional mexicana, Arca Continental, responsable
mayor acciones, la mayoría accionaria en Corporación Linde con más del 61%. Arca Continental es una empresa transnacional mexicana que tiene una presencia no solamente en México, tiene presencia en los Estados Unidos, sobre todo en el sur, en Texas, tiene presencia en España, en Argentina, en Ecuador, en Perú, ¿no? O sea, estamos hablando de la segunda o la tercera embotelladora más importante del mundo, ¿no? Que tiene relaciones especiales con Coca-Cola, ¿no? Con la Coca-Cola International, y claro está, es una empresa que vende por más de 4.500 millones de dólares, es una empresa que tiene posicionamiento global. Esta es la dueña de la mayoría accionaria de la Corporación Linde y que lamentablemente ha heredado las malas prácticas de los accionistas peruanos. Esta es una empresa rentable, una forma, un indicador de ver la rentabilidad. No es la utilidad residual, no es la utilidad neta, es la utilidad operativa. Y miren ustedes esta utilidad operativa, ¿no? De ser prácticamente mínima, incluso hasta negativa en 2000, 2001, ¿no? Menos 28, menos 21 millones, el año pasado ha alcanzado los 531 millones de soles. Y por lo menos desde el año 2006, creciente, pendiente creciente, en aumento, esta utilidad operativa que se define, digamos, ingresos menos los costos de venta, gastos de venta, menos los gastos administrativos, ¿no? Es una utilidad que de una u otra manera nos demuestra qué tan rentable es esta empresa como operaciones en marcha. De una u otra manera estamos nosotros ante una empresa, repito, que invierte, que ha crecido de manera significativa en los últimos 12 años, y un indicador, es verdad, fíjese, es el crecimiento de estas inversiones. Estas inversiones han sido financiadas con préstamos, han sido financiadas con utilidades no distribuidas a sus trabajadores, con endeudamiento, es verdad, pero repetimos, ¿no? La mejor inversión es en capital humano, en buenos salarios, en buenas condiciones de trabajo, beneficios para sus trabajadores. Eso no está ocurriendo y es lamentable, porque Corporación Linde es de una otra, es una empresa que está inscrita, cotiza en la bolsa de México, y de una u otra manera su posicionamiento global no va de la mano, su importancia y su rentabilidad no va de la mano o no se corresponde con el trato que dan los trabajadores, que dejan mucho que desear. El año pasado, ¿no? Fíjense ustedes, el año pasado ha sido un año muy positivo, porque tanto los ingresos como la utilidad bruta y operativa, la utilidad neta, ha crecido de manera significativa. Este es un cuadro que me dice claramente, con los estados financieros auditados al 2016, cómo ha crecido, ¿no? En más del 7% los ingresos, cómo se ha incrementado la utilidad operativa y la utilidad neta, que fue negativa en 2015 desde el punto de vista de la utilidad neta, en caso 88 millones de soles, prácticamente pasa a ser 240 millones de soles positivo en 2016. Sin embargo, para el 2016, por el factor arrastre de pérdidas, por gasto tributario, en la práctica para el 2016 la empresa ya distribuyó, o mejor dicho, ya anunció que va a seguir con la política de préstamos que son lesivos a la dignidad de los trabajadores, y de allí una fuente renovada de conflictos. El mejor indicador de la rentabilidad, decíamos nosotros,
es la utilidad operativa. Pero si a esa utilidad operativa le sumamos la depreciación, la amortización, la serie de gastos que no significan salida de capital de la empresa, pero que sin embargo se cargan a costos, la depreciación, especialmente la amortización, que le otorgan flujo de caja a la empresa. Miren ustedes, si le sumamos la rentabilidad operativa más los gastos no desembolsados, ¿no?, pero que se cargan a los costos, básicamente depreciaciones, amortizaciones, deterioros de activos y todo lo demás, más las provisiones, prácticamente esto que vamos a llamar generación interna de recursos, otros le llaman EBITDA, en la práctica supera los 750 millones de soles en los últimos tiempos. Creemos que esta rentabilidad, que es la verdadera rentabilidad, debiera servir de base para un acuerdo entre trabajadores y empresas, para que de una u otra manera, así como gana la empresa, puedan ganar los trabajadores, puedan beneficiarse los trabajadores. Esta es una verdad desde el punto de vista de la teoría económica, y creemos nosotros que los trabajadores tienen el pleno derecho a cuestionar esta política de préstamos que, repito, son lesivas a la dignidad del trabajador. Porque si un trabajador sabe que la empresa está generando más producción, más ingresos, mejor margen en el mercado, bajos precios del agua, creemos nosotros que los trabajadores tienen todo el derecho en exigir utilidades. Por eso, acá el mismo cuadro que tiene que ver con la generación interna de recursos, que, repito, es creciente, ¿no? Es el verdadero indicador. La generación interna de recursos ha crecido de manera significativa en los 2 últimos años, y de allí creemos nosotros que hay un margen, ¿no?, importantísimo para que tanto la empresa como los trabajadores tengan políticas de win-win, del gana-gana, porque políticas donde la empresa gana y cierra con todo no son favorables, no son sostenibles, y de ahí una fuente renovada de conflictos. Nosotros creemos que estas políticas de prestar a los trabajadores, de endeudar a los trabajadores, como podemos ver, estos son los préstamos que se hacen al personal, que es una política que hace la empresa para sustituir, ¿no?, el pago justo en la distribución de utilidades. Creemos que, repito, resulta lesiva a la dignidad de los trabajadores y es una fuente renovada de conflictos. De ahí que hacemos una invocación a los accionistas de Arca Continental, a los responsables de Arca Continental, de que cambien estas viejas prácticas que, repito, son fuentes renovadas de conflictos que debemos superar en aras de la productividad, en aras de la rentabilidad, en aras de la imagen reconocida que tiene Arca Continental, no solamente en el mercado mexicano, sino en los países que hemos mencionado. Muchas gracias y continuaremos en otra oportunidad.